¿Qué tal, amigos y amigas? Me encuentro aquí con el mismísimo Martí Batres, quien es secretario de Gobernación, un ícono de la izquierda, fundador de la generación fundadora de Morena, controversial, odiado por muchos, querido por otros, no tanto, amado por muchos más, siempre controversial. Eso sí. Siempre controversial. ¿Cómo estás? No siempre tampoco. No siempre. No siempre. Se hace lo que se puede. A veces, en algunos casos, que hay buenos debates. Pero el debate comunica, porque cuando debates te ponen atención. Y cuando estás de acuerdo en todo, le falta sabor. Pasa como inadvertido. Tienes que estar, digo, no tú ni yo, pero a veces... Tiene que haber algo de contrapunto. Exacto, tiene que haber un poquito de... A veces no tan fuerte, pero sí para que se pueda notar de qué estás hablando. ¿Qué ha sido más difícil? Un amigo me dijo, el debate comunica. Si quieres comunicar, debate. Sí, porque si estás de acuerdo con el otro, con claridad, ¿qué vas a comunicar? Claro. ¿Qué ha sido más difícil? Formar parte de un movimiento hace años, Morena, en el tema de controversial, de confrontarte con otros, de debatir, o ahora, como secretario, ahora ya en el poder, con una oposición que dice, a ese me lo bajas de ahí porque ese lugar me pertenece a mí. ¿Qué ha sido más difícil? Mira, me han tocado varias responsabilidades, todas han sido complejas y en todas tenemos debates y conflictos, pero también construcción de acuerdos. Mi primera responsabilidad fue al frente de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Yo tenía 30 años, soy el presidente más joven que ha tenido la Asamblea Legislativa y hicimos muchos acuerdos con todas las bancadas para sacar adelante las leyes, las reformas que la ciudad necesitaba. Y al mismo tiempo debatíamos sobre diversas cosas. Obviamente, si estás en distintas fuerzas políticas, pues es porque tienes distintos puntos de vista. Ahora, acá en la Secretaría de Gobierno nos toca apagar fuegos. Somos bomberos de la vida social y de la vida política. Entonces, ¿qué hacemos? Resolver conflictos. Todos los días tenemos mesas de negociación. Somos negociadores de tiempo completo. Que hay un conflicto en un lugar, juntamos a las partes. Que hay un conflicto por límites, que hay un conflicto por agua, que hay un conflicto por transporte. Juntamos a las partes, llegamos a acuerdos. Esa es nuestra tarea cotidiana. Esa casi no se ve, salvo que se trate de conflictos grandes, ¿no? Y también defendemos a la gente. Eso es fundamental. Defendemos el interés popular. Ahora estuvo el tema de las tarifas de transporte concesionado. Entonces traíamos la presión de transportistas, el transporte concesionado, de los famosos microbuseros. Querían un aumento de 3 a 5 pesos adicionales a la tarifa y no estuvimos de acuerdo porque la gente la pasó mal con la pandemia. Luego viene la guerra en Ucrania, en fin, hay factores que... La inflación y luego todavía te quieren cobrar el transporte, ¿no? Y el transporte potencia la espiral inflacionaria, entonces ahí paramos en seco ese intento. Eso significa un poquito de roce, pues sí, pero es por el interés general de la gente. Ahorita que decías que luego tenemos, o yo que tengo debates, pero siempre es, mira, siempre es con minorías, para defender el interés de la mayoría. En esta analogía del bombero que tiene que estar apagando fuegos todo el día, ¿qué ha sido, así, si me lo puedes decir, sabes que esto estaba más difícil o esto estuvo menos fácil? Cuando eras oposición en un movimiento Morena que todos decían, ay, bueno, no todos, pero muchos decían, no va a pasar nada, hombre, Morena, ¿no? La oposición decía, ay, déjalos que se agrupen, déjalos. Y pues uno era el incendiario en ese entonces, porque pues tú querías, vamos a decir, purificar el sistema, querías quemar, no literalmente el sistema, pues, pero sí querías cambiar a la gente que estaba ahí. Y te querían apagar a ti a manguerazos, ¿no? Ahora, digo, ha cambiado el asunto, ahora tú eres el que agarra la manguera y el que tiene que apagar esos incendios con una oposición que a veces parece que nomás quiere quemar por quemar. ¿Qué se disfruta más? ¿Apagar esos fuegos o ser el que avienta la antorcha? Hay varias metáforas al respecto. Hay quien decía, no es lo mismo ser borracho que cantinero, pero nunca aventamos la antorcha. Una virtud de nuestro movimiento es su pacifismo.
Somos como Gandhi, como Luther King, o sea, convocamos a la movilización, pero nunca pasamos un límite. No estamos de acuerdo. Con la violencia. Ni de un lado ni del otro estamos de acuerdo con la violencia. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo cuando las grandes movilizaciones que se hicieron en contra de la privatización del petróleo, de la industria petrolera. 2014, ¿no? Cuando empezaron las movilizaciones, dice Andrés Manuel, vamos a comenzar las movilizaciones en 2013. Y dice, de una vez digo lo siguiente, aquí no se admite nada de encapuchados. El que quiera luchar con nosotros, se descubre el rostro. Entonces, nunca aceptamos eso. Nada de antorchazos, molotovs. Nada de romper vidrios. Pasó todo el movimiento de la resistencia civil contra el desafuero y no se rompió ni un solo vidrio. Las protestas contra el fraude electoral del 2006 no se rompió ni un solo vidrio. Es decir, siempre hemos cuidado que nuestro movimiento sea pacífico. Y lo mismo que cuidamos nosotros como opositores, lo demandamos como gobernantes. Es decir, somos coherentes. Respetamos el derecho de manifestación escrupulosamente. ¿Por qué? Si nosotros nos manifestamos en su momento, otros tienen derecho de hacerlo. Lo único que pedimos es que no haya violencia. ¿Qué pasa con esta gente? Que no haya violencia. Y lo hemos visto. A veces hasta creo que la actual oposición dice, denle un motivo a este gobierno para que no se controle. Casi que se acomodan la cabeza para que les den el macanazo, para que digan, ya ven, la dictadura, les dijimos, chairos, se los advertimos. A veces pienso que acomodan la cabeza para que les den el macanazo. Y como gobierno tienes que... No caemos. No vas a caer en no caemos en provocaciones. Es más, la instrucción que tenemos, por ejemplo, para las fuerzas del orden, para la policía, es solo contener, nunca pasar a la ofensiva. Si tú ves como luego hay marchas, nosotros las vemos en los monitores porque nos vamos al cuarto de monitoreo y vemos lo que está pasando. Y en las marchas, por ejemplo, de feministas, van solo policías mujeres, solo traen un escudo. Ateneas, ¿no? Las Ateneas, y cuando hay algún tipo de agresión que les avientan bombas molotov, algunas cosas bastante fuertes, solo se cubren con el escudo. Y ahí a resistir. Es una cosa verdaderamente heroica, ¿no? Es decir, porque están recibiendo golpes, les avientan tubazos, bombas molotov, pedradas, y ellos solo... Mucho estoicismo. Contienen, solo aguantan. Sí, las instrucciones ahí están. Porque en el momento en que un elemento de la policía, pasa a la ofensiva porque perdió el control, en ese momento te dicen, mira, represores. Claro. Y entonces... sin hacerlo dicen, ¿no? Que la represión y la dictadura... Pero no vamos a caer. ¿Qué pasa? Siempre vamos aún en esas situaciones límite, a contener. Siempre vamos a guardar el control. ¿Cómo es ser gobierno con una... y va a lo mismo, a mí me encanta el tema de la oposición. ¿Cómo es ser gobierno con una oposición que dice, mira, esa policía empujó así a la feminista, dictadura, fue enviada por Batres para la represión, violencia, nunca se había visto tanta violencia por parte del gobierno? Hay un comunicador, no voy a decir nombres para que no se enoje Pedro Ferriz, pero alguien dijo que ese cerco que se puso en Palacio de Gobierno antes de la marcha le recordaba al muro de Berlín, a la división de sociedades, el inicio del apocalipsis, el fin de los derechos humanos por una barda de contención. ¿Cómo es ser gobierno con una oposición así de dramática? Simplemente informar, y afortunadamente lo hacemos. Informamos antes de las movilizaciones, informamos después, y todo este lapso que me ha tocado a mí estar en la Secretaría de Gobierno ha sido saldo blanco. Es decir, nos abocamos, nos dedicamos, estamos haciendo nuestra tarea, cuidamos milímetro a milímetro todo el proceso para que haya saldo blanco. Nosotros tenemos que cuidar a los manifestantes. No hay una ciudad donde se hagan tantas manifestaciones como esta. O sea, casi 7,000 manifestaciones en un año. Quisiera ver si en Guanajuato dejarían que hubiera 7,000 manifestaciones en un año, nada más en la capital. ¿A qué se debe eso? ¿Por la cantidad de gente y la representatividad? Porque aquí hay libertad. Hoy la gente sabe que se puede manifestar. En otros lados tiene miedo.
y aquí la gente sabe que puede salir a las calles. Es un derecho conquistado. Alguien podría decir porque hay mucha inconformidad, ¿no? Podría decir, es que Pero todos se quejan. Tú ves el tamaño de las movilizaciones. Muy pequeñas la gran mayoría. A veces sale un grupo de 30 personas, bloquea una avenida. ¿Por qué bloquearon la avenida? Porque un maestro fue... Le gritó a un alumno. Sí, se excedió contra un alumno. Entonces salen, pum, y bloquean Ermita Zaragoza, por ponerte un ejemplo. Sí. Entonces tienen que acudir los concertadores de la Secretaría de Gobierno a ver qué está pasando, conciliar y regresar las cosas a su Sabiendo cauce. que no los van a macanear. O sea, ahora sí no era con albur, ¿eh? O sea, Así es. sabiendo que tienen la libertad de, bueno, pues me puedo quejar y lo que dure ahí para exigir esta causa. Estamos en épocas de destapados. Hay más destapados que en playa nudista. Pero nada más déjame A ver. terminar de decirte lo siguiente. Entonces, aquí hay libertad de manifestación y nosotros cuidamos a los manifestantes, pero también cuidamos que no se introduzcan grupos violentos a las manifestaciones. Y también cuidamos por eso a terceras personas que son ajenas a las movilizaciones, que también tienen derechos. ¿Tienen derechos los que se manifiestan? Sí, pero también tienen derechos los que no se están manifestando. Las fuerzas del orden también tienen El derecho. peatón, no, me refiero al peatón, el que va caminando por una banqueta, pues evidentemente tiene derecho, es ajeno a la movilización, pero tiene derecho a ir caminando por la banqueta y a no ser agredido por nadie. Entonces, tenemos que cuidar en varios planos y cuidamos también los negocios, porque el señor que tiene un negocio, pues También es ajeno a ese pleito, ¿no? pues no hay razón para que le rompan los vidrios de su negocio, ¿no? Entonces tenemos que cuidar a los manifestantes, cuidar que no haya violencia, cuidar a la población civil en general, cuidar los negocios. Esa es gran parte de nuestra tarea. Y cuidar las fotos que salgan para que luego digan, ahí está la represión de Batres, se los dije. También hay que cuidar todo. Las fotos no se pueden cuidar porque todo ocurre muy rápido, pero lo que sí cuidamos es la propia conducta. Ahora, por ejemplo, en la movilización que hubo el 8 de marzo fue grandioso, porque había grupos que se habían organizado, violentos, para infiltrar la manifestación de las mujeres. Pero la gran mayoría de las mujeres se cuidó. Ponían su lazo alrededor de su contingente para decir, nosotros somos ajenos a cualquier acto de violencia y no permitir que entraran en sus contingentes. Y luego fueron muchas mujeres, decenas de miles. Y se incorporó también un contingente de mujeres policías. Y que gritaban, la policía consciente se une al contingente. Sí lo vimos. Algo que cuando éramos oposición hubiéramos querido que No, sucediera. les gritaban por otras cosas, sí, No, la policía era diferente. No, pero se le gritaba a la policía, hermano, sí, recuerdo esta el consigna. pueblo uniformado también está explotado, sí, lo El pueblo recuerdo. uniformado también es explotado, Sí. ¿no? Únete al pueblo, en fin. Y ahora sucedió esto, y luego mujeres entregando flores a las policías. Una cosa muy interesante que sucedió el 8 de marzo pasado. Bueno, pero todo eso se tiene que cuidar mucho. Esa es gran parte de nuestra tarea, no la única. Pero No, esa es- definitivamente hay pero esa es 25,000 más. Y para terminar el tema de las marchas, Pero antes esa es una antes de parte. los destapados, el próximo fin de semana viene una marcha para la defensa de línea, así la han llamado ellos. Respeto total. Yo también digo... Respeto total, que cada quien se manifieste como quiera y en pos de lo que quiera, ¿no? Hay un tema ahí, es un tema muy complejo. Digo, no vamos a hablar ahorita de la reforma electoral, pero sí hay gente que Más allá piensa... del tema, te diría primero, evidentemente nosotros no coincidimos, pero respetamos la manifestación, tienen derecho. Cuando vienen temas como el del aborto, que es muy controversial, Sí. hay marchas a favor y los días siguientes hay marchas en contra y cuidamos las dos marchas, tienen derecho unas y otras a manifestarse. favoritismo. Para ponerte un ejemplo, que si hay un mitin de la oposición en el Monumento a la Revolución o en otro lugar, respetamos, tienen derecho a manifestarse, a movilizarse. Es decir, esta es una ciudad de derechos, por eso decimos que es una ciudad de derechos. Es el No, eslogan. Sí, la Es ciudad el de derecho. eslogan, pero tiene contenido. Sí, yo también he visto que a veces, y esto sí es una cosa muy mía,
cuando ves que ya no está ese grupo de granaderos y como antes sí se veía las manifestaciones en contra de la reforma energética 2013-2014, no, perdón, la reforma educativa, cómo le fue a los maestros y que ahora salgan con total libertad los opositores y que, ya me dio fue un policía, dictadura, híjole. No, hombre, Híjole, no. Yo te voy a decir, no. yo como adolescente participé en las primeras marchas contra las políticas neoliberales de Miguel de la Madrid, que en aquel entonces comenzaban. Y a mí, junto con otros 3 amigos en aquel entonces, la policía, los patrulleros pues, de policía preventiva nos detuvo. Luego nos pasaron a unos coches, ¿te acuerdas de esos LTD Galaxy? Bueno, no habías nacido. No me acuerdo. No habías nacido. No, yo dice que estoy arrugado, pero no me acuerdo tanto. No me acuerdo de eso. Nos pasaron unos coches y luego nos secuestraron 24 horas seguidas. Esta es una cosa muy interesante. Esto es como para un análisis de psicología social. Todos han participado en una marcha alguna vez, de todos los sectores sociales. A ver, déjame todos, pensar. Sí, déjame pensar. De todos. Mi tía la panista dice que en Twitter ella gana todas las encuestas, pero que no la hagan salir a marcha, ¿eh? Yo he platicado con gente de todos los sectores cuando salen estos temas de las manifestaciones. No, que si un bloqueo de padres de familia porque en la escuela no sé qué, incluso escuela privada, ¿no? Por ponerte un ejemplo. O que si la marcha blanca de... Sí. Sí, de principios de siglo. O que si... O sea... Todo el mundo en algún momento ha salido a las calles a manifestar algo. Hoy estamos viendo gente que al parecer antes no se había manifestado. Y eso es muy interesante. Justo ahorita yo lo ponía en Twitter. Qué bueno. Viste el otro día, bueno, no el otro día, ya tiene unos añitos, poquitos añitos, la marcha de los que estaban a favor del aeropuerto de Texcoco. Sí. Era una marcha fúnebre, La ¿no? llamada marcha fifí, que yo digo, yo no vi ningún fifí, porque el fifí es la oligarquía. Yo vi los que se sienten fifís, ¿no? O los que... Había playeras que decían... de verdad, esto lo vi, ¿eh? Yo fui... Me corrieron de ahí, pero fue muy divertido. Una cartulina que decía ni chairos ni fifís. Y su compañero de manifestación, orgullosamente fifí. O sea, bueno, primero organícense para saber qué es lo que están exigiendo. No, una marcha buenísima. Pues, luego una surreal. cartulina que decía... Viva Cristo Rey. Y había Estado otra laico. que decía respeto al Estado laico. Entonces, surreal, contrastante. Yo sé que México es un país de contrastes, pero jamás esperé ver tanto contraste en la misma marcha. Eso fue bastante interesante, pero bueno. Creo que gritaban, aeropuerto, camarada, tu muerte será vengada. ¿No? No sé si lo gritaron, pero no me hubiera sorprendido que sí lo hicieran. Estaban diciendo una serie de contradicciones. Ahí tengo yo muchos memes, los tengo bien registrados. Ahora sí vamos a otro tema, ya para terminar. Y ahorita vamos a pedir otro tecito porque ya se terminó y el mío ya casi. Tecito de manzanilla. Tecito de manzanilla para el camarada Martí, por favor. Estamos en épocas de destapados. Y no por la falta de pudor ni por playas nudistas. Mientras Morena está destape y destape, la oposición sigue buscando al mesero. Todavía no destapan nada, pero Morena ya está adelante. Ya también se está destapando la oposición. Ya han salido 2, 3. ¿Qué viene en el 2024 para Martí? ¿Y qué viene para Morena? No como partido, sino este movimiento en el que mucha gente ve el futuro del país. ¿Qué va a pasar en 2 años? Pues Morena es presente y es futuro. Es un movimiento impresionante, Poncho. Pero lo que ha pasado, o sea, cuando haces la comparación de otros procesos históricos, te das cuenta que nunca había pasado. Para ilustrarlo un poco, o sea, Morena es un movimiento que se funda, se convierte en partido al principio de un sexenio y al finalizar ese sexenio gana la presidencia de la República. Y arrasa, o sea, no solo gana, arrasa. Eso no había sucedido nunca en la historia de la vida institucional de México. Nunca. O sea, se formó el PAN en 1939 y ganó la elección 61 años después. 61 años después. Pero Morena se convierte en partido en 2012 y en 2018 gana la presidencia. Sí, 6 años. O sea, en 6 años. Es impresionante. Solo hay un caso parecido, pero
pero tiene otras características, que es el del partido antirreeleccionista de Madero. Se funda y gana la presidencia pronto, pero ese está en el contexto de una revolución. Sí, es diferente, claro. Es un caso distinto. Aquí es en un contexto institucional. Ahora, se funda Morena en 2012 como partido, no gobierna nada, no tiene ni un regidor, Sí. nada, y no tiene ni registro. Ajá. Y entonces, en 2018 gana la presidencia. Y para el 2022 ya tiene La mayoría de los la estados. mayoría de los estados. Jamás había pasado eso. Entonces, ¿cuántos estados tiene Morena junto con sus aliados? 22. Si no me Dice Marco equivoco, Cortés ¿no? que no les fue tan bien, ¿eh? Que porque ellos prometieron No que se iban a más, ganar. o 24, Muchas gracias. Porque ellos prometieron que iban a ganar cuántos estados 6 tiene? y solo ganaron 4. Dice Marco Cortés. Que a Morena no le fue bien porque no que iban a arrasar, Sí, buenísimo. no que iban a hacer 6 y nomás fueron 4. Entonces, muchas gracias. Entonces, al final, el PAN ganó. Hay que decirles, Hay sí, que Marquito, hay que ganaste. aplicarse. Sí, hay que aplicar esa. Ya me hablaste de Morena. Es un fenómeno histórico muy interesante. Yo se lo atribuyo. No, ¿cuántas gobernaturas tiene Morena? ¿Cuántas tiene ahorita Morena? Como ¿Cuántas con gubernaturas sus tiene aliados, Morena? creo que tiene como 24. 21. 21. Sí, pero tiene 2 aliados, en fin. Pero bueno, Y el siguiente año hay que ver si Mordor cae y si cambian a Sauron, o sea, cambian al PRI y entra Morena en el Estado de México. bueno, es que el PRI tiene ahorita 2 gubernaturas. Emblema. Sí, claro, o sea, en los tiempos más, ya en la parte institucional, en los tiempos más precarios del PRD o del PAN, eso nunca les pasó. Uf. Es decir, hay una nueva situación política, ¿no? Ahora, es la fuerza que gobierna México, que gobierna la mayoría de los estados, que es la fuerza con mayor número de municipios gobernando, que gobierna los municipios más grandes, Ecatepec, Cancún, los equivalentes Gustavo Madero, Iztapalapa, Acapulco, en fin. Es decir, pues es la fuerza grande de México y por lo tanto, bueno, hay una gran expectativa sobre lo que es este movimiento, que afortunadamente no es un partido rígido como antaño. Es un partido más flexible, por eso decimos partido-movimiento. Ujú. A veces es demasiado flexible porque hemos visto mucha elasticidad. Por ejemplo, en las campañas pasadas internas vimos ahí que por cierto, Twitter estaban, miren cómo se organiza Morena, vean el desmadre. Y ahora que fue la del PAN y que hasta balazos hubo, yo no vi nada en Twitter. A lo mejor ese día falló Twitter. No quiero yo pensar que hay inclinaciones políticas. Lo que sí es real es que Morena y Andrés Manuel, justo por esta ola de que en menos de 6 años llega Andrés Manuel a registrar al INE, ya era INE, no, todavía era IFE, cuando se registra Estaba Morena. la transición. Estaba la transición. Creo Sí, que ya era INE, ¿no? Cuando pide su registro Morena es IFE, Ok. cuando se otorga ya es INE. Llega AMLO a las oficinas del IFE. Empezamos en 2013 el proceso dura 1 año y medio. Ok. En enero de 2013 empezamos el trámite y en julio del 2014 se estaba entregando el registro a Morena. O sea, para dimensionar este boom, 2018, Andrés Manuel diciendo, sí, protesto, presidente. 6 años antes, sí, ¿no? 6 años antes, o 7 años antes, está AMLO llegando a las oficinas del IFE a decir, quiero registrar uno que se llama Morena. Qué rápido, qué fuerza. Como figura, como personaje, pero también como cuánta gente estaba inconforme con los gobiernos de siempre y dijeron, vamos a apostarle a este. Y no quiero decir que Morena ganó únicamente por el descontento con el PRI y el PAN, porque a veces la oposición dice eso, se dejaron llevar por el odio y ahora votaron por lo que fuera, ¿no? Dicen muchos que votaron con el estómago. Y irónicamente ahora dicen, yo voy a votar por el que saque Andrés Manuel, ahora ellos quieren votar con las vísceras, ¿no? Según esto. Pero también es como un partido que dice representar a los pobres, ¿no? Por lo menos el discurso. Un partido que dice las minorías, un partido que dice la izquierda, un partido que dice los obreros, los empleados antes que el empleador. También es eso, la expectativa que la gente todavía tiene en Morena, la fe
que mucha gente, más allá de un partido político, porque un partido político está muy quemado, como plataforma que es, que la gente diga, yo le tengo fe a este movimiento. ¿Qué presión es esa? O sea, no es... Sí, claro que es una presión. No la puedo regar ni así porque me van a exigir 40 veces más. Por eso nos levantamos tan temprano. Claro. Porque es una presión que te lleva a hacer mucho en muy corto tiempo. Pero además es real. Voy a poner varios ejemplos y concatenarlos. Dice la oposición, se votó por el odio, por el resentimiento, el rencor. No. Claro que había oposición a un régimen que se estaba haciendo pedazos, pero también se construyó algo. Ya estaban los trazos de lo que queríamos. Y esos trazos empezaron a hacer en la Ciudad de México. O sea, aquí se hace una pensión universal a todos los adultos mayores. Al principio a partir de los 70 años, después a partir de los 68. Ya cumpliste 68, tienes derecho a la pensión. ¿Dónde vives? ¿Cuántos idiomas hablas? Lo que fuera, ¿de qué trabajaste en tu vida? No importa. Ya le diste algo a tu país, tienes 68 años, tienes derecho a la pensión. Se hace la pensión de adultos mayores, aquí en la Ciudad de México. Se hace la beca para personas con discapacidad, para poner otro ejemplo social. Se hace el programa de medicamentos gratuitos y atención médica gratuita cuando a nivel federal están haciendo un seguro popular que cobra cuotas para que te puedan atender en los hospitales privados o en los hospitales públicos también. Los vales. Entonces, aquí se hace el Metrobús, se hace la primera ciclovía, se construye un hospital, el Belisario Domínguez, que costó 20 veces menos que un hospital más o menos del mismo tamaño en Zumpango años después. Aquí se construye una nueva universidad, se construyen 16 preparatorias, es decir, claro que hay algo por lo cual la gente depositó su fe. No es algo a ciegas, sino que se construyó algo que permitió catapultar la figura de Andrés Manuel López Obrador a nivel nacional. Porque mucha gente dijo, eso quiero que pase aquí. Porque mucha gente que trabajó toda su vida y no tiene pensión porque no tiene ISSSTE, no tiene IMSS, pero yo quiero que en mi estado también haya esta pensión. Entonces, lo que se hizo en la ciudad, evidentemente, dibujó un proyecto. No fue a ciegas, claro. A nivel nacional. ¿No? Como mira, esto que ya se hizo aquí, se va a intentar aplicar a nivel nacional. Bueno, yo soy de provincia y de repente veía que mis amigos chilangos llegaban con su licencia permanente y decían, no, pues yo también quiero eso. Sí, claro, claro. Y ahora ya la tengo. Ya se pudo, en Michoacán. Ya se pudo. Y entonces esas cositas es como yo también quiero eso, ¿no? Y ahora sigue, ¿no? Independientemente de lo hecho por Andrés Manuel López Obrador, que ahorita yo señalé algunos trazos, ve ahora en el periodo de Claudia Sheinbaum, el cablebús, el trolebús elevado, 200 kilómetros de ciclovías, los biciestacionamientos, los metrobuses eléctricos, sí, la renovación de prácticamente todos los trolebuses, el parque Xochimilco, el parque La Cantera, el parque vertical de Carranza, la planta de desechos sólidos de Azcapotzalco, la planta que hace tabiques con cascajo, en fin, la beca universal para niñas y niños en las escuelas de preescolar, primaria y secundaria. También hay una realidad que se va dibujando, que se va construyendo. O sea, son gobiernos estos de la Cuarta Transformación, por lo menos estos dos ejemplos que te pongo, pues que crean, que producen, que innovan, que hacen cosas por la gente. Se podrá decir, sí, pero falta, sí, estoy de acuerdo. Pero se están haciendo cosas y se está trabajando todo el tiempo. Eso es una cuestión muy importante. Y es un movimiento que genera mucha expectativa también por la entrega que hay de muchos servidores públicos, para empezar del presidente. Y hablando de expectativas, pero ahora no de la gente en un partido, sino de un señor llamado Martí. ¿Qué significa Martí? Porque la gente escucha Martín, pero Martí, ¿qué es Martí? O se les acabó la tinta en el registro civil cuando te estaban, no, es cuando naciste, Martí. Es que no pagaste la última letra. Le faltó la cuota ahí del registro. Martí es el apellido de José Martí. José Martí, poeta, periodista, cronista, escritor, dramaturgo, revolucionario,
uno de los libertadores de América. José Martí nació un 28 de enero. Yo nací un 26 de enero. Mis padres, 2 días, hombre. mis padres maestros siempre buscaron un significado para cada uno de sus 5 hijos. Entonces decidieron ponerme Martí por José Martí. Esa es la Ahí razón está. por la que llamo Martí. Y estoy muy orgulloso, es un personaje impresionante. José Martí vivió en México. Llegó a México poco después de que fallece Juárez. Y estuvo el tiempo posterior a Juárez, cuando gobernaba Lerdo de Tejada. Pero aquí, por ejemplo, inauguró la obra Amor con amor se paga. Ah, caray, ¿cuál es esa? Amor con amor se paga. Es una obra de José Martí, una obra de teatro. Me voy enterando que era referencia a eso, la frase de AMLO. La frase de AMLO. Soy un inculto, esa parte de la borra, ¿eh? No La se paga. frase de AMLO es por José Martí. Me voy enterando. Amor con amor se paga. Es una obra que él escribe y presenta aquí en México. Pero José Martí también forma parte del Liceo Hidalgo. ¿Y quién está en el Liceo Hidalgo? Ignacio Manuel Altamirano, Ignacio Ramírez el Nigromante, en fin, grandes liberales. Todo atrás de un cultos, Martí. de los más cultos desde su época. Y José Martí era un joven veinteañero, pero con una formación filosófica, literaria, jurídica impresionante. Bueno, entonces Ahí está Martí. La historia detrás de Martí. tiene un significado llamarse Martí. Y ahora vamos a otro significado que podría tener, no sé si el año que viene o dentro de 2 años. ¿Qué expectativa tiene Martí? No José Martí, sino Martí Batres. ¿Qué expectativa tiene? ¿Qué te pregunto? ¿Dentro de 1 año o dentro de 2 años? ¿Qué está más interesante? ¿2 años? No, pregúntame por los próximos días si tenemos un montonal de trabajo. Bueno, pero es que yo soy más visionario, me quiero brincar un poquito más. ¿Cómo ve uno, Martí, el 2024? Elecciones 2024 nacionales, candidato de Morena, candidato de la oposición, ¿cómo va a estar eso? Pero ¿qué va a estar haciendo Martí Batres en el 2024? ¿En qué va a estar ocupado? Yo no sé si me estoy adelantando, pero Mira, soy curioso. trabajando en la transformación de México. Soy un hombre que trabaja todos los días, de lunes a domingo. Y lo hago además con mucha convicción. Además se necesita pasión y mucho gusto por lo que haces para que te salgan bien las cosas y además para que disfrutes de la vida. Me gusta mi trabajo. Me levanto muy temprano, yo a las 5 y fracción. No, yo no. Estoy despierto viendo algunas cosas de noticias. A las 7 de la mañana estoy en el gabinete de seguridad que encabeza Claudia Sheinbaum, aquí en la Ciudad de México. Ahí confluyen la fiscal, el secretario de Seguridad Ciudadana, el presidente del Tribunal de Justicia, otros funcionarios, el consejero jurídico, y todos los días se analizan los temas de seguridad. Ahí se analizó este caso reciente. El reciente. De Ariadna, y se analizó ahí. Morelos. Es decir, todo este tema se supo, se tuvo información, y todo ello ayuda a lanzar estrategias. Por eso en la Ciudad de México han disminuido los índices delictivos, sobre todo de los delitos de alto impacto, ¿no? Homicidio, secuestro, lesiones con arma de fuego, esos son los que más han bajado. Cuando empezó esta administración había 5 homicidios diarios. Ahorita hay 2, un poquito menos de 2, andamos como en el 1.9. Por cierto que con Andrés Manuel López Obrador en su sexenio como jefe de gobierno se llegó a 1.8. Entonces, bueno, eso es parte de mi tarea y todo lo demás de lo que ya hablamos. Sí. Y muchas cosas más también. Por cierto que una parte de mi tarea es el diálogo con el Congreso. Tenemos muy buena relación con todos los grupos parlamentarios del Congreso de la Ciudad de México y sacamos las reformas que envía la jefa de gobierno, reforma de ley de publicidad exterior, para quitar los espectaculares que están en las azoteas y que son un peligro, para poner un ejemplo, y otras reformas, el plan parcial de Atlampa para el desarrollo de esta zona que tiene que recomponerse en la alcaldía Cuauhtémoc, en fin. Todos los días estamos en nuestras tareas y por la naturaleza de nuestra tarea tengo que estar pegado a mis labores. Voy a repetir la pregunta porque hay mucha gente curiosa, más curiosa que yo.
2024. Martí va a estar trabajando. Mira, me estoy adelantando mucho, te voy a preguntar algo más fácil. 2024, Martí Batres está acompañando al candidato o candidata a la presidencia de Morena. Bueno, más bien al candidato de Morena, candidato o candidata de Morena a la presidencia de la República. Bueno, hablemoslo en términos históricos. Es un movimiento que va empezando. Se llama Cuarta Transformación porque significa una etapa en la historia del país. Y esta etapa va comenzando. Es como la reforma. La reforma pues fue todo un proceso, ¿no? No es que fuera un periodo de gobierno simplemente. No es que fuera el periodo de gobierno de Benito Juárez. Empezó antes y siguió después. Y tuvo unos cambios muy profundos para el país. Con la reforma realmente se establece una república. Con la reforma se separa el poder económico del poder político. El poder económico lo tenía la Iglesia. No es que los liberales fueran anticlericales, lo que pasa es que se separa. La Iglesia tenía en aquel entonces el 50% de la propiedad de las tierras. Entonces, ¿qué es la Cuarta Transformación? Es una etapa histórica también, y es una etapa histórica que va a seguir, se va a profundizar. Ve lo que ha pasado ahora en el sexenio del licenciado Andrés Manuel López Obrador. O sea, no aumentó impuestos, cumplió el no aumentar impuestos, no contrató deuda, no contrató nueva deuda, y a pesar de eso hubo recursos para hacer pandemia, para hacer un aeropuerto, para hacer una refinería, para hacer un tren en el sureste, para hacer la pensión de adultos mayores, la beca de discapacidad, de jóvenes construyendo el futuro, sembrando vida y otros programas que benefician a 26 millones de familias. Y con todo y pandemia. Y además, cuidando la estabilidad macroeconómica, que los neoliberales nunca supieron. Vamos a tener el primer sexenio sin devaluación, mi querido Poncho. Y el peso bien macizo. Devaluación con Echeverría, López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, Cedillo, Fox, Calderón, Peña. 8 sexenios de devaluación, es el primero sin devaluación con estabilidad del peso. Es la sexta moneda más fuerte del país, se acaba de informar el día de ayer. Pero dice la oposición que eso es por factores internacionales. Sé que es gracias a China, gracias a Biden, gracias a Porfirio Díaz, gracias a Loret, gracias a todo el mundo, menos a AMLO, porque no, AMLO no tiene nada que ver ahí. Ahora que si mañana baja el peso, ahí sí es culpa de AMLO. O sea, si mañana se debilita el peso, ahí sí es totalmente culpa de Batres, porque no sabe mover las monedas. Así van a salir mañana, vas a ver. Y finalmente, pues un mensaje... Así como le decía la oposición de derecha a Lula. ¿Qué decían? Lula no sabe nadar. Bueno, acá dicen que... O sea, cuando hablaban de sus virtudes decía la oposición, Lula no sabe nadar. Acá dicen que AMLO no se abrocha la camisa y que no se plancha el pantalón. Esas son sus prioridades. Un mensajito final... Pero fíjate, estabilidad en el peso. El país de la OCDE con menos inflación. Récord en remesas, que ahí podemos decir, ambiguo, no sabemos si sí o si no. Pero no es tan mérito del gobierno, tiene que ver con más factores, pero es real. Pero récord de inversión extranjera directa en el país también. Para poner solo algunos ejemplos de índices macroeconómicos de alta estabilidad. Ahora, nosotros trabajamos día a día, todo el tiempo. Nos va bien. No eludo tu pregunta. Bien. Tenemos simpatía. Bien. Tenemos simpatía de mucha gente. Se expresa incluso esa simpatía documentalmente, por decirlo así, ¿no? Se expresa cuando hay un sondeo de algún tipo, se expresa esa simpatía que hay pues hacia múltiples dirigentes, entre ellos yo mismo, y eso tiene que ver con nuestro trabajo. Y si queremos mantener esa simpatía, tenemos que seguir trabajando. Para mantener la simpatía arriba. Esa es la ecuación. Un mensajito final para dos públicos, a los que les caes bien y a los que les caes mal. ¿Qué mensaje le das? Primero uno y luego otro. Mira, tengo motivos suficientes para caerle bien a todo el mundo. Así es de que, frente a cualquier discrepancia,
siempre estoy abierto a platicar. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo a los que no les caigo bien? ¿Qué le digo a los que sí les caigo bien? Les digo lo mismo y les contesto a todas, a todos con un poema de José Martí que dice: cultivo una rosa blanca en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, ni cardo ni ortiga cultivo, cultivo una rosa blanca. José Martí. José Martí, mi mano franca para todas y todos. Inspiración del nombre de Martí Batres. Así es. Pues Martí, muchas gracias, muchas felicidades. Vamos a estar muy al pendiente de lo que ocurra en la política y ojalá que se haga otra entrevista. Gracias, Ojalá que Poncho. sí. Ahí están los comentarios, amigos A la de Red orden. Capital. Pongan ahí qué les pareció la entrevista. Felicitaciones, recomendaciones, mentadas. Ahí todos bienvenidos, los queremos mucho, no importa lo que comenten. Gracias, amigos. Gracias a todos. Ahí está. Bye bye. Gracias.